Muy buenas noches. Dios te bendiga. Como podemos ver allí, esta noche vamos a sumergirnos en el libro de Corintios, la primera de Corintios, en el capítulo 2. Allí es donde vamos a hacer el discernimiento bíblico de esta noche. En la sección Investigaciones para ti y para mí, del orden metafísico, allí vamos a ver tres puntos que se ven importantes, son muy importantes. No es que se ven, son importantes en nuestra vida diaria. El primero es esa comunicación que normalmente deberíamos de sostener con Dios en forma consciente, a través de la oración, la invocación y la meditación. El segundo punto es acerca de la verdad de Dios a través de la óptica metafísica. Y pues el punto 3 tiene que ver con unas entidades las cuales muy poco se toman en cuenta, porque casi todas las personas tratan mejor de entenderse, quieren entenderse directamente con Dios y no le paran mucho a los ángeles ni a los que comandan los bandos angélicos, las legiones de ángeles del Señor en el mundo espiritual. Es más, hay algunos que van más lejos. Niegan, como dice el libro de Judas Apóstol, antes del Apocalipsis, niegan, totalmente niegan las potestades superiores y en lo poco que conocen, dice ese libro, se corrompen como animales irracionales. Decirte en lo que han logrado aprender, sencillamente pues para ellos es solo eso lo único que existe. Pero como el punto de nosotros aquí en este tipo de live no es hacer juicio con respecto, digamos, a los criterios de las personas, ni juzgar a nadie. En realidad, quiero que recordemos juntos que la realidad es que la verdad de Dios es tan sencillamente todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, es decir, para todos nosotros. En este punto tan indispensable para nuestra vida, nosotros tenemos que saber de que tenemos que buscar las maneras de entender profundamente las cosas de nuestra esencia, la cual es Dios, para nosotros liberarnos de todas esas cosas inferiores, ideas inferiores, conceptos inferiores, formas de conducta inferiores, palabras inferiores a la verdad de Dios.
esa liberación opera, como lo explica la Biblia, a través de lo que nosotros conocemos como la fe. La fe realmente no es más que un proceso, pero sin embargo hay algunos que lo quieren ver de otra forma. Se respetan los criterios, pero la fe es realmente lo que es un proceso en la vida de las personas. La Biblia nos refleja la fe como un fenómeno, pues, eh, bastante conocido desde la antigüedad y nos los maneja de esta forma a nivel del conocimiento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, en pocas palabras, el resumen de esto es que la fe viene por nosotros conocer, tener el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, sus leyes, su mundo espiritual, absolutamente todo lo que es de Dios. Ese es el proceso que nos conduce a una fe, la cual es irreversible. Está la fe ciega que puede abandonar a una persona en un momento dado, pero está la fe que ha llegado a través de a tu vida, a través del conocimiento, y que esa luego se convierte en irreversible, porque ya nadie te puede quitar lo aprendido. Así como aprendiste a manejar el carro o la moto, que te causaban cierto miedo en algún punto de tu vida, porque no sabías cómo tú manejarla, tú tenías la teoría, no tenías la práctica, ya habías visto que algunos se habían estrellado, que otros habían sufrido accidentes, que otros inclusive hasta habían muerto por ponerse a hacer las cosas sin haber aprendido, a manejar sin haber aprendido. Entonces, todo eso se acabó en el momento que tú tuviste el conocimiento, primero aquelmente que todo, práctico, en tu cabeza, en tu mente, tú veías cómo era que se iba a hacer para manejar el carro o para manejar la moto, y luego vino la práctica. La práctica te permitió a ti el corroborar de que el conocimiento a través de ti se había materializado perfectamente, que ya pues a través de esa práctica ya tú aprendiste a manejar el vehículo que estabas manejando, donde queda la primera, donde queda la segunda, el croche, el freno, etc. Ya en ese punto eso se convirtió en automático. Ya no necesitaste pensar más cómo era que ibas a hacer para manejar tu vehículo, porque ya lo habías aprendido profundamente. Ya sencillamente tu fe en, en que sabes manejar es un hecho. Ya no necesitas poner en tela de juicio, en duda ni por un instante, tu capacidad de fe en manejar, tu capacidad de manejar. Ya tú eres un piloto. Asimismo son las cosas espirituales. Realmente a veces sucede
que las personas tratan de desvirtuar algo o le tienen miedo a algo porque no lo conocen. Así como existía ese miedo en ti de montarte sin saber manejar y sin tener una idea de cómo manejar un vehículo, así para muchas personas todavía sucede el cómo conducir su vida espiritual. Para muchos, sencillamente es religión. Para otros, son fenómenos paranormales. Para otros, en realidad, son cosas más drásticas. Prefieren negar, como dice el libro de San Judas Apóstol. Prefieren negar ese mundo espiritual, prefieren negar a Dios, prefieren fabricar una palabra que ya alguien la fabricó, que se llama ateo, y decir yo soy ateo, y así pues tiene la excusa para en realidad decir que no sabe nada acerca de su forma de pensar, acerca de su forma de sentir, acerca de lo que la produce y acerca de cómo va a ser para solucionar esas barbaridades, las cuales le vienen a la mente y él, en su desconcierto, pues prefiere negarlo y aguantar el chaparrón callado sin darse cuenta de que lo puede solucionar. En este punto les voy a pedir un permiso porque voy acá un momentito y ya regreso. Bien, aquí estoy nuevamente. Bueno, como te estaba comentando, vamos a sumergirnos hoy a nivel más profundo en el reino de los cielos, que es como lo llamó Jesús. Es la actividad espiritual donde se producen los pensamientos y sentimientos que actualmente la ciencia llama mente consciente y mente subconsciente. Una es la que nos permite manifestar la conciencia aquí de nosotros, de todo lo que nos acontece acá. La otra tiene una conexión con lo desconocido para muchos, que es su esencia, que es Dios. Y en realidad, para los que han ido haciendo trabajos allí, en esa mente subconsciente, en esa conexión con nuestro Creador, realmente pues vemos y sabemos también de que muchos pueden entender esto que voy a decir, que es lo siguiente.
por virtud de uno ponerle la atención a algo, sea lo que sea, eso se almacena allí, en la mente subconsciente. Se almacena como qué, como una información. Es una información que queda guardada allí y que va a salir hacia afuera de nuestra mente consciente y hacia afuera en este mundo por virtud de que realmente haya la necesidad de y que tenga que ver con eso que guardamos. Es decirte, por ejemplo, guardé el conocimiento de cómo manejar el carro, pues cuando se me presenta la oportunidad nuevamente de manejar un carro, pues eso sale a relucir así, automáticamente, porque ya está guardado allí en la mente subconsciente que viene siendo la sede de los automatismos. Estas son cosas que realmente aprendí y estudié por allá en una comunidad terapéutica en los años de mi juventud. Comunidad terapéutica, la cual pues me estaba otorgando el cargo de director, pero yo realmente preferí salir a la calle, venir acá al meollo donde se estaban dando los acontecimientos de mi vida y probarme a mí mismo que realmente en forma profunda y sobre cualquier situación o circunstancia, yo había hecho ese cambio de lo negativo a lo positivo. Pero, sin embargo, hasta ese momento, eso no era más que una parte. Porque en la medida que tú vas venciendo una parte de tu mente donde tienes tus costumbres, de tu mente subconsciente, automáticamente luego, si te haces un autoanálisis, te das cuenta de que surge otra cosa que hay que solucionar. Después de haber hecho todos esos estudios, en los cuales algunos me sugirieron, no, vete por la rama de la psicología y la psiquiatría. Yo sencillamente, pues, preferí irme por una sola rama. La rama de estar bien y ser la mejor versión de ser humano que pudiera ser. En este punto, pues hice estudios, pues elementalmente, para hacer algunos trabajos, para ejecutar pues alguna que otra profesión. El punto de todo esto que te estoy explicando lleva a un solo fin. El que tú entiendas de que hay una parte de tu mente donde se guardan esos conocimientos y no son precisamente esos que aprendiste en la universidad, esos que aprendiste en la escuelita, esos que aprendiste allá en el liceo o los que aprendiste en la casa con tu mamá y tu papá nada más. Allí se almacenaron infinidades
de conocimientos y de conceptos, los cuales algunos están equivocados. Y desde allí es donde parte, pues, la sanación, la búsqueda de la sanación para toda persona que realmente quiere sentirse bien, quiere sentirse mejor, quiere cambiar su vida de algo negativo a algo positivo, quiere buscar la manera de sanar sus pensamientos y sus sentimientos, sus palabras, sus acciones y su entorno también, ¿por qué no? Porque a veces cuando tú manejas un concepto y una forma de vivir, los otros afines a ese concepto y a esa forma de vivir aparecen y están allí contigo, son afines a ti. Pero cuando tú abandonas esa forma de pensar, esas conductas, automáticamente todo ese entorno desaparece de tu vida. Y cuando digo que desaparece no es por arte de magia, sino que sencillamente tú empiezas a relacionarte en otra parte. Si eras un bebedor de ron, ya no bebes ron, ya no quieres, ya no ves ni siquiera tiras la vista para la licorería. Ya esa palabra del licor no te hace ni fu ni fa porque no te interesa. Ya las personas y sus conversaciones acerca de que vamos a tener una rumba, vamos a escuchar aquí una rumba, vamos a tener el DJ, vamos a tener aquí y allá las féminas y todas estas cosas, ya eso verdaderamente hay un punto de tu vida donde como tú hiciste el cambio en realidad de una condición viciosa a una condición de alguien que se dedica pues a un pensamiento constructivo y a un sentimiento constructivo, el panorama tuyo se ha cambiado totalmente. De repente ya hasta tienes familia, estás dedicado a la familia, estás dedicado a las actividades que te sean productivas para tú conseguir algo de dinero y solventar allí mientras tanto. De eso es lo que estamos hablando. Acá vamos a comenzar esto, primeramente que todo, por el libro Metafísica 4 en 1. Este Metafísica 4 en 1 fue escrito fue hecho de los escritos y conferencias de una maestra de metafísica, la cual tuve el honor allá en Caracas, en los tiempos de mi juventud, de tener pues un contacto, aun cuando fuera en forma indirecta en ese entonces, a través de sus discípulos, de algunos de sus discípulos. Ella en realidad pues tuvo varias conferencias en la biblioteca Paul Harris en los años 70. Y pues tuvo una trayectoria bastante meritoria a nivel mundial acerca de estas enseñanzas, pues tuvo maestros de la talla de Edme Fox y otros maestros que en realidad pues son conocidos. Y ahora pues te voy a hacer esa lectura acerca
de este título que se llama La Verdad en uno de sus libros llamado Metafísica 4 en 1. Comenzamos acá. Les estoy nombrando otras leyes. No solamente la ley de la mente, esa que llamamos la ley del mentalismo. En efecto, son otras. Pero no quiero cargarles la mente con leyes, sino simplemente con cosas que ustedes van a poder usar desde el mismo momento que salgan de aquí. Esa era una de sus conferencias. Yo quiero transformarles sus vidas. Quiero hacerlos felices, que gocen sus vidas. Por eso les digo que ni la cola en el tráfico tiene derecho a ser, y más aún si lo comparamos con cosas mayores. Si, por ejemplo, decimos que la circulación del planeta no se puede detener ni un minuto porque sería el caos universal, ustedes están hablando la verdad absoluta, porque es la verdad. No puede detenerse nada de eso porque sería el caos universal si se detiene la Tierra. Así como también está diciendo la verdad el Maestro Jesús, que fue el segundo inmenso maestro de la metafísica que ha existido después de Enoch. Hubo muchos otros. Ustedes saben que han habido muchos. Yudhantama, Salomón, David y otros. Pero yo voy a los que tuvieron mayor resonancia mundial. Enoch fue uno, y luego el Señor Jesús, llamado Jesucristo. Enseñó pura psicología y metafísica. Él dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. De manera que cuando tú dices no se puede detener la circulación del planeta ni por un minuto, es decir, 60 segundos, no se puede porque sería el caos universal. Ustedes están invocando la verdad, están diciendo la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de esa cola que ustedes estaban decretando que se iban a quedar allí. Ustedes van a ver que ha pasado un minuto cuando ya comienza esa cola del tráfico a moverse. Aquella cola que ustedes creían que estaba estacionada. De manera que no vuelvan a soportar colas. Ustedes lo están haciendo por todo el mundo que tienen por delante. ¿Por qué? Porque hay otra ley que dice que uno con Dios es la mayoría. Uno es la verdad. Imagínense qué poder tan inmenso tenemos cada uno de nosotros. Uno con Dios es la mayoría, uno es la verdad, que es la mayoría. Recuerden eso, porque eso es, uno con Dios es la mayoría. Dios es la verdad, Dios es amor, uno con la verdad, uno es la verdad, uno con Dios es la mayoría. Y ustedes dominan por encima de toda esa cola increíble que tienen por delante. Otro cliché que les voy a dejar. En estos días han estado anunciándonos terremotos y cataclismos. Todo el mundo
ha llamado por teléfono a decirme, es verdad que el 11, es verdad que el 21, es verdad que el 23, es verdad que en absoluto, no va a pasar nada. Y no crean ustedes en nada de los que le digan que va a haber terremotos y cataclismos. Ustedes no tienen sino que decir, eso no es conmigo, no lo acepto, eso no es conmigo. Acuérdense que uno con Dios es la mayoría. No es la voluntad de Dios que haya un terremoto que acabe con media humanidad, pues tampoco es mi voluntad. Yo no quiero, no me da la gana. Una vez que ustedes han dicho, no es la voluntad de Dios, pueden agregar, no me da la gana. Ustedes verán. Eso no es conmigo, no lo acepto. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ninguno de mis discípulos, dice ella, sufrió ningún rasguño en el terremotico ese que hubo. Lo trajo la cantidad más bien de personas y de las mentes de las personas pensando en el terremoto, decretándolo y trayéndolo. Mis hermanos, yo les digo a ustedes que se fijen cuando haya una persona enferma que se está muriendo y oigan qué dice la gente alrededor de él. Ese no llega ni a la noche. Ese no va a amanecer. ¿Para qué va a comprar más oxígeno si no va a lograr usarlos? Ya lo mataron. Ya lo mataron. Lo decretaron ya, muerto. Aquí vamos a dejar este punto acerca de esos clichés, acerca de la verdad, la cual es Dios. Esto comienza acá con una pregunta. En los escritos de Luz Estela Rosso, una exponente metafísica también, bien conocida por sus estudios profundos respecto pues a los conocimientos de metafísica. ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, la respuesta es esta. Son espíritus creados por Dios con el único propósito de servirle a Él. Con esto ya está dicho todo, como dice la Biblia. Sus servidores, sus mensajeros, sus ministros, sus ayudantes, son seres totalmente espirituales. Esa es la realidad. Esto es sin el peso de nuestra densidad, pues. Su gran espiritualidad está hecha en su elevadísimo nivel energético. Necesario, indispensablemente, para soportar estar tan cerca de la presencia de Dios a quien sirven. Son, por lo tanto, espíritus de luz, espíritus de amor, espíritus de perdón, todo eso son generadores de luz en alta. Estas son las energías más poderosas
y ellos las poseen en abundancia. Los ángeles han sido y continúan siendo espíritus muy vinculados a Dios. Por eso Dios se sirvió de ellos para la obra de la creación y los dejó encargados de continuar esa obra. Es por esto que para cada actividad de la vida y para cada forma de vida existente sobre este planeta, hay un ángel responsable de cuidarla y prosperarla. Ya tú has oído hablar de tu ángel de la guardia. Estos son seres cuasi divinos, han sido reconocidos por todas las religiones de la raza de los hombres. En las grandes paredes y restos de los muros de la antigua Babilonia destacan como dioses alados. El llamarlos ángeles en las religiones judeo-cristianas es tan solo cuestión de semántica. La palabra ángel viene del griego que quiere decir mensajero, la que a su vez se deriva del hebreo, donde su significado es el mismo, pero se le dice malak. En todas las mal llamadas religiones politeístas fueron evocados como dioses bajo la égida de un dios principal. Aclaro, fueron reconocidos como dioses menores al servicio del verdadero Dios. Igualmente, a la fuerza del mal, a nivel evolutivo, se les denominó dioses menores dedicados a la aflicción, mientras los ángeles son dioses menores al servicio del bien. Dentro del sinnúmero de cualidades comunes a los ángeles, deberíamos nosotros, los seres humanos, tratar de imitar no solamente esta del amor, sino también la compasión, la caridad, el perdón, sino algo que se llama la organización, el orden, la sincronización y el respeto a lo ya establecido, incluyendo al libre albedrío de los seres racionales. Estas son virtudes importantísimas para que las cosas funcionen bien sincronizadas y también armoniosas y en ley. El caos solamente genera caos. El caos se destruye a sí mismo. En esta organización tan perfecta existente en el mundo espiritual, se encuentran como punto focal las obligaciones o responsabilidades, así como las misiones que deben cumplir los seres de luz. Amén. Acá
vamos a ver lo siguiente. Según aquí lo acordado en este mundo por esta humanidad, por nosotros, los seres humanos, en algunos de estos concilios que se han dado acá en esta raza humana a nivel eclesiástico, la jerarquía angelical está organizada de la siguiente manera. Vamos a verla de esta forma. Número 1, ángeles. Número 2, arcángeles. Número 3, principados o principalidades. Número 4, poderes o potestades. Número 5, virtudes. Número 6, dominios. Número 7, tronos. Número 8, querubines. Y número 9, serafines. Así quedó esa constitución en justamente la jerarquía angelical. Acá vamos a pasar ahora a ver la materialización de lo que es la siguiente oración. Amado ser de luz, no permitas que lo que digan los demás de ti te quite la paz, ni te paralice en tu caminar hacia la felicidad. Por favor, no lo hagas, no lo permitas. Vive tu vida con integridad, siendo fiel a ti mismo, caminando amorosamente y responsablemente tu propia ruta, haciendo camino al andar, y no te preocupes por lo que piensen los demás. Tu vida te pertenece y nadie tiene derecho a trazarte a ti tu ruta. Sé feliz y recuerda que hay algo en el mundo de los humanos que se llama envidia, que yo defino como admiración con rabia. Así quedó definido por mí. La envidia es la admiración con rabia. Perdona a aquellos que te critican y te condenan. Y mantén tu cabeza en alto, fortalecido por la seguridad de que Dios te lleva de la mano siempre. De eso puedes tener la certeza. Afirma junto conmigo lo siguiente. Mi Dios, yo vivo como yo quiero, cumpliendo tu voluntad, que es la mía, la del Cristo, que yo soy unido a ti, a mis hermanos y a toda la creación para siempre en tu amor. Por lo tanto, lo único que yo quiero ser es lo que tú quieres que yo sea. Lo único que yo quiero hacer es lo que tú quieres que yo haga.
y lo único que yo quiero tener es lo que tú quieres que yo tenga. Y porque esto es así, aquí y ahora, juntos te amamos, te adoramos, te alabamos, te escuchamos, te bendecimos, te glorificamos, te recordamos, te demostramos, te damos las gracias y decimos amén. Vamos ahora a la parte dedicada al cristianismo de nuestro Señor Jesucristo y a la Biblia judeocristiana, a las enseñanzas de la ley y los profetas y las leyes espirituales enseñadas por Jesucristo. Y toda la enseñanza acerca del Dios único, el Padre Celestial, acerca de la Trinidad ya bien conocida por nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conocido como Espíritu de verdad también. Vamos a ver esto y para esto vamos a utilizar nuestra Biblia en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 2. Allí vamos a ver algunos temas. Estos temas que vamos a ver son los siguientes. El evangelio que se predica por el poder del Espíritu. El Espíritu que revela todas las cosas a los santos. El hombre natural que no se ha arrepentido y que no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios porque no sabe cómo. Esos son los puntos que vamos a ver. Así que, hermanos, cuando fui hasta ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no estuviera fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. No obstante, hablamos sabiduría entre los perfectos y sabiduría no de este mundo, ni tampoco de los príncipes de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó
antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es importante. Esto es muy importante para uno discernir esta parte. Fíjate tú, ¿qué de verdad puede haber en el malestar de alguien, en la interrupción que le hagas a alguien? ¿Qué de verdad puede haber si la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño? Si no te gusta que te interrumpan, pues la palabra dice que id y hacer con los demás lo que os gustaría que hicieran con vosotros. Eso es lo que dice. Si realmente te gustaría de esa forma, pues ya es otra cosa. Ve y hazlo. En este punto, para nosotros indispensable es el saber esto que dice aquí la palabra de Dios. No, como dice el apóstol Pablo en un momento, no es que lo hayamos logrado aún, estamos trabajando en eso. Realmente muchos estamos buscando, sin duda alguna, de las cosas espirituales. Todavía falta que sigamos trabajando allí en el reino de los cielos, donde se producen nuestros pensamientos, para que hagamos los cambios pertinentes. Acá el versículo 10 del capítulo 2 nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, en pocas palabras, tú puedes ver que la Biblia nos dice acá que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son esas mismas. Esas son las que nos las reveló a nosotros por ese Espíritu que es parte del Él y que está dentro de nosotros. Él es el Padre de los Espíritus. Y ese es el punto que quería tocar. Justamente, aun cuando sonó el teléfono hace un momento, ese es el punto, en realidad, pues, que vamos a tocar. El punto es que la revelación nos llegó a nuestro espíritu por parte del Padre de los Espíritus, de cosas que ningún ojo no vio, ni ningún oído oyó. Y tampoco dice aquí que habían subido al corazón de los hombres, como decirte, a la multitud, al conglomerado de personas aquí en este mundo, ¿no? Y esto lo vamos a ver porque hay una parte que también la palabra nos explica, pero vamos a proseguir acá.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué una persona se le hace difícil aceptar de que su espíritu va a escudriñar lo profundo de Dios? Como dice la Biblia. Prefieren ver otras ópticas, pero no aceptar su filiación divina, su filiación como hijo, como parte del espíritu principal, como hijo del Padre de los espíritus o hija. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así como tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Por eso en estos días hacía el comentario, ok, el pensamiento tú no lo ves, pero tú sabes que existe, porque tú también piensas. El sentimiento tú no lo ves, pero sabes que existe, porque tú también sientes. Acá solamente ves los reflejos, los frutos de esa actividad espiritual de pensar y sentir. ¿Cómo lo ves? Uno, el pensamiento lo escuchas cuando se convierte en palabras. Y el otro, que son los sentimientos, tú los ves manifestados en acciones. Así que, ¿cómo vamos a extrañarnos de que nuestro espíritu tenga esa sintonía con nuestro Dios? Si justamente el espíritu de Él es el que produce en nosotros nuestro espíritu y que produce en nosotros eso que llamamos vida, la cual consiste en pensar y sentir. Cuando nosotros entramos en nuestra Biblia, que es el tratado espiritual, uno de los más conocidos y más importantes para este mundo, nosotros vemos sencillamente de que todo ese conocimiento espiritual, el cual nos habla Jesús por nuestro propio bien, acerca de esas leyes espirituales, como que para el que cree todo es posible, aludiendo a la ley del mentalismo, a la ley de que produce los pensamientos, y que ellos producen a su vez. Esa otra ley de correspondencia, lo que ataras en la tierra será atado en el cielo, que es otra de sus leyes. Y esa que nos habla acerca de la verdad, la cual nos va a hacer libres. Esta justamente tiene que ver con algo muy importante para nosotros. Y lo importante de esta es que la verdad es Dios Padre. Aquí manifestándose en este mundo a través de cosas imperceptibles para el hombre que en realidad ve las cosas de forma natural y no espiritual. Se hacen imperceptibles para ellos por la sencilla razón de que empiezan a tratar de darle con el conocimiento en forma específica, sin dar la oportunidad al paso de que se manifieste
la idea propia y la manifestación del Espíritu de Dios en su vida. ¿Y cómo es que le impide el paso a esa manifestación del Espíritu de Dios en su vida? A través de su libre albedrío. ¿Qué es lo que le dice ese libre albedrío que le ocasiona esa piedra de tropiezo y esa interrupción? Le dice que es individual. Le dice que está desconectado de Dios. Algunos quieren tirarle ese paquete a lo que en la doctrina del cristianismo se llama el enemigo. Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que mi pueblo perece es por falta de conocimiento, no porque el enemigo lo cayó a puñalada. El enemigo no le cayó a puñalada. El enemigo utilizó su ignorancia. El enemigo le permitió que a través de su ignorancia se fueran una gran cantidad de personas de este mundo. El enemigo le permitió de que tuvieran una vida infernal aquí en este mundo sin esperar llegar al otro. Fabricándole, ayudándole a sostener a través de la ignorancia, que llaman la oscuridad, esos conceptos equivocados, de los cuales ya tenían muchos. Esas ideas erradas que ya tenían también. Esas costumbres, o mejor dicho, malas costumbres o malos hábitos, como también le decimos, malos hábitos del pensamiento, que lo llevaban del ala por la calle de la amargura, fastidiándole su mundo emocional allá en su alma, atestándoles puñalada en el alma, sin necesidad, porque cuando se habla del enemigo, dice la palabra que de la mentira se habla. Cuando se habla del que llamamos Satanás, se habla del padre de las mentiras. Satanás no es más que el símbolo de la mentira. Un ser inexistente, pero creado y que está allí para ser utilizado por los hijos de Dios, que es al revés el asunto, pero que muchos prefieren otorgarle poder a quien no lo tiene. ¿Y de dónde viene ese poder para el enemigo? Sino de los hijos de Dios. Son los únicos que tienen esa cualidad. Son los únicos que fueron llamados desde antes de la fundación de este mundo para estar aquí. Aquí no se llamó a ningún enemigo. Ese enemigo realmente pues no fue llamado, sino que ese enemigo se forjó en el reino de los cielos a través de todos esos conceptos errados que han traído a esta humanidad por la vía de la dolorosa que transitó nuestro Señor Jesucristo. Él la transitó conscientemente por lo espectacular, vamos a decirlo así, de su poder, por la excelencia, como dijo el apóstol Pablo, de su conocimiento. Elevó a esta humanidad desde la barbarie y la ignorancia a la civilización y a la cultura.
a la verdadera cultura espiritual. Una cultura espiritual donde en realidad el hombre prevalece en sus raíces, en su esencia, la cual es ese Dios único del cual él es parte y al cual pertenece. Realmente nosotros tenemos que estar claros de que así fue, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en el hombre. Por eso, porque Dios es el Padre de los Espíritus. Cuando Jesús nos enseña acerca del tratado de la verdad, para hablarlo así, de esta forma, nos habla acerca de la verdad. Él no nos está hablando en sentido metafórico. Él no nos está hablando una parábola que debería ser descifrada posteriormente para sentirnos mejor. No. Él nos está hablando de una práctica real en la vida de nosotros como hijos del Padre Celestial. Porque esa verdad no solamente es Dios en acción aquí en la vida humana, porque es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, sino que es una práctica que todo hombre debería conocer y estar realizando por virtud de ser un ser humano más dependiente de lo que nosotros llamamos Dios, el cual es el espíritu principal del cual se produce aquí en este mundo y en estos cuerpos físicos, por su sencilla presencia, el espíritu de nosotros. Por eso es el Padre de los espíritus. Y ese espíritu, de acuerdo a las enseñanzas, se nos explica de que es el que vivifica, un espíritu que da vida, cuya vida, amado, amada, amigo, amiga, consiste en pensar y sentir todos los días de nuestra existencia aquí en este mundo, pero que en realidad, como no sabíamos muchas de estas cosas, hemos sido infectados por los conceptos errados, por la atención que nosotros hemos puesto, así como puso allá Eva en el comienzo, su atención en una voz que le dijo que se comiera esa fruta. Y luego ella la compartió. El árbol del bien y del mal no es ningún árbol frutal que vas a conseguir por allí en alguna parte. El árbol del bien y del mal son todos y cada uno de los hijos de Dios aquí en este mundo, que producen frutos de pensamientos y sentimientos, los cuales, cuando dejan de estar ajustados a su verdad, que es la que mantiene el orden divino
la armonía de este mundo y del otro, automáticamente vemos el espectáculo que hemos venido presentando, y no solo una parte, sino todos al unísono, cuando hemos visto que hasta la Biblia nos lo ha contado, nos lo ha dicho en nuestra propia cara. Por cuanto todos pecaron, todos metimos la pata en algún momento, todos en algún momento nos equivocamos. Pero esta, que está tipificada desde un día muy mencionado en el cristianismo, pero que en realidad prefieren verlo en ritos, mas no en espíritu y en verdad, como fue el día de Pentecostés, cuando hizo su bajada triunfal por primera vez, conocida, reflejada en un libro, el Espíritu de verdad, conocido también como el Espíritu Santo, en forma de lenguas visibles de fuego, otorgándole la cualidad a todos los que se encontraban allí de expresarse en idioma extranjero, no comprobado por ellos mismos, porque ellos ni siquiera sabían lo que estaba ocurriendo, comprobado por los que los estaban oyendo en la calle. Estaban hablando en su propio idioma, le estaban trayendo las informaciones del reino de los cielos en su propio idioma. Eso que nosotros llamamos el Evangelio les estaba siendo anunciado en su propio idioma. En este punto nosotros vemos la importancia del Espíritu de verdad en nuestra vida. No en vano la palabra nos explica de que, aparte de que nos muestra toda la verdad, que sabemos que es todo lo bueno para todos, nos muestra también lo que no sabemos, porque esa gente no sabía lo que estaba sucediendo en ese instante. Se lo hicieron saber los otros que escucharon esas predicaciones que ellos tenían allí en su propia lengua, en su propio idioma. Una gente que no sabían, algunos de ellos, ni siquiera la O por lo redondo a nivel de grandes culturas o muchos idiomas. Hemos tocado profundidad aquí, en este punto, donde el Espíritu de Dios es el que nos muestra la verdad, porque Él es el Padre de los Espíritus. Y cualquier otra cosa ya es uno más de esos conceptos que tanto se le han abrogado a lo que llamamos el enemigo. O mejor dicho, imputado a ese que llamamos el enemigo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha dado. Esto es contundente.
Este mundo no es el que nos dio espíritu, porque este mundo no tiene sustancia real, para hablártelo así claramente. La única sustancia de todo esto que vemos y de lo que no vemos es Dios. Vivimos, nos movemos y somos en Él. Ninguna otra cultura va a ser tan inteligente como esta tampoco. Porque si ellos entienden y le dicen Maya a este mundo para significar que significa el mundo de la ilusión, nosotros no podemos ser tan ilusos para creer otra cosa. Este es ese. Ese mundo donde nosotros nos vivimos, nos movemos y somos en él, y que tiene un solo nombre, el cual se llama Dios, el cual es la sustancia de todo. Tenemos que irnos clarificando, porque la realidad es que esto, como tal, tiene sus leyes espirituales, tiene sus efectos para nosotros, y aquí en este mundo o vivimos bien o vivimos mal. La pasamos bien o la pasamos mal. Comprendemos o somos ignorantes. Estudiamos o no sabemos. Esas son cosas que son de aquí, tienen que suceder. Entonces, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Él nos dio esto. Nos mandó a que nos enseñoreáramos, no a que esto se enseñoreara en nosotros. Toda esta creación la hizo Él perfecta. Y nosotros la hemos distorsionado. No practicamos la verdad, no practicamos el amor, no practicamos la vida verdadera. Creemos lo inferior, creemos lo negativo. De paso, no creemos en nuestra propia existencia, que se llama Dios. De paso venimos y nos ponemos una etiquetica: soy ateo, y con eso creemos que ya matamos la partida. No, tenemos que estar conscientes. Entre algunos de estos aspectos que no te lo dice aquí, pero que nosotros, si nos ponemos a estudiar las cosas de Dios, las cosas espirituales, y buscamos por aquí, por allá, y vamos aprendiendo, así como se hacen las especializaciones, nosotros nos encontramos con que entre los aspectos de Dios está esos tres que se llama luz, vida, inteligencia. No en vano, la Biblia nos dice que Él es la luz y en Él no hay oscuridad. Y no se refiere en forma metafórica a la ignorancia y a el saber, no. Como algunos pretendían meter ese vasito de cartón por el medio. No, Él es luz. Esa es su esencia. La Biblia nos explica de por qué luz también, de paso. Que pasa que algunos quieren verlo de otra forma. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. La actividad espiritual es fuego. ¿Y qué es lo que produce fuego? Luz.
al punto tal de que en los estudios más profundos la ciencia ha determinado que toda la estructura que conforma lo que no vemos también y lo que vemos tiene en el centro luz. La estructura atómica tiene en su centro luz. Lo que nosotros muchos hemos estudiado a profundidad y conocemos que se llama, tiene un nombre del cual se deriva toda esta religión, el Cristo interior, el cual es el espíritu, parte de ese inmenso espíritu, parte de esa inmensa energía, parte de ese inmenso fuego divino, parte de ese inmenso Dios, sustancia de todo. En este punto, cuando nosotros empezamos a hacer los estudios y vamos profundizando de aquí y de allá, especializándonos en la materia, vemos que hay otros aspectos más donde se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso aquí en nuestro mundo como seres humanos se llaman amor, verdad y vida. Padre se manifiesta allí porque Dios es amor. Verdad es conocida como el Hijo de esa luz. Y la vida, que es donde se materializan, se realizan esos dos aspectos, el amor y la verdad, el pensar y el sentir. Estas son cosas importantes y debemos aprenderlas. Los que queremos aprenderlas, por supuesto. Esto no es una cuestión de obligado porque alguien va a venir a decirte, no, tienes que hacerlo a juro, no. Esto lo haces tú si en realidad pues, tú puedes entender que si no te vas a quedar en el aparato y te vas a atrasar. Así. Que el asunto se te va a poner peor de lo que ya has visto, pues lo inferior ya tú lo has visto. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando nosotros lo espiritual con lo espiritual, pero el hombre natural, del cual ya hablamos, que no quiere saber nada de estas cosas y prefiere hacerse el loco, no percibe en ningún momento las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son nada más que una locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo las entiende? Pues, si es una cuestión del discernimiento espiritual, y hasta el sol del día de hoy muchos se han quedado en el aparato con unos títulos rimbombantes. Porque esto no es, vuelvo y te repito, algo que en realidad ha sido otorgado en algún momento por otro que vino y dijo, aquí estoy yo, te impongo las manos y oro, te unjo con aceite y ya, o un grupo, o una institución, no.
la palabra dice que el Espíritu de verdad, ese es el único que nos va a guiar a toda la verdad. Y lo que no sabemos también nos lo muestra, como hemos venido pues viendo lo que estamos haciendo en nuestra práctica en la vida diaria. Y si quieres que te diga la realidad, hemos avanzado más de lo que tú te imaginas, porque no se trata de lo que en realidad otro venga a decirte. Se trata de lo que tú realmente como hijo de Dios estás haciendo en este instante, cuando se te prendió ese bombillo y viste que podías entender cosas que otros no están entendiendo. Por eso es que te digo estas cosas. La unción es desde lo alto, del Espíritu de verdad. Ese fue el Consolador que envió Jesús, conocido también como el Espíritu Santo. Y es conocido como el Espíritu Santo justamente porque es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Es lo que produce, es el fruto de la verdad. El fruto de la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Es lo que queremos en lo más profundo de nuestro corazón, allá en lo más profundo de nuestra alma, en lo más profundo de nuestro pensamiento, en lo más profundo de nuestra inteligencia. Es todo lo que queremos. Estar bien con lo de uno y con todo. En paz, armoniosos y felices. Teniendo todo lo necesario. Es lo que queremos todos. Entonces, ¿cómo nosotros que comenzamos a estudiar, aprendemos algo y hay otras cosas que queremos negar? No, no puedes negar las potestades superiores. No lo puedes negar porque esas pertenencias están allí en el reino de los cielos, desde donde se producen tus pensamientos y tus sentimientos, tu vida como tal, allá donde se produce tu espíritu. Si tú no aceptas esa realidad y no buscas tu acomodo allí a nivel espiritual, a través de la verdad de Dios, el panorama en tu vida es otro. Tú podrás tener la posición que tú quieras, ser quien lo que tú creyeras que seas, pero yo te voy a decir una sola cosa. Aquí el único que es algo es Dios, porque Él es la sustancia de todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos. Con Él está toda esta estructura de lo físico, lo material que también llamamos, está hecha de Él. El que no lo entendamos en algún punto, pues hay que buscar la manera de entender por qué. Sabemos que, como dijo un profesor de metafísica, conocido mundialmente, nadie nació aprendido y siempre hay alguien que tiene que traer la enseñanza. Pero hay cosas que uno tiene que averiguar por sí mismo, porque las tiene que comprobar para quedar claros y que esa fe irreversible sea
en nuestra vida se realice a través de nosotros, de nuestra vida. Porque por esa fe es que realmente pues suceden todas las cosas. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí volvemos a un punto sin retorno. Algunos prefieren adjudicarle la mente al Señor Jesucristo en forma exclusiva. Así se liberan de la responsabilidad que tienen como hijos de Dios también. Esa unción de vida, que es lo que significa Cristo, de la unción de vida pura, la palabra Cristo viene del griego Christos, con K, allá Cristos, y significa el ungido. Esa unción aquí en este mundo es de vida. En el caso de la unción crística, en su estado más puro es como es justamente el deber ser. El mantener la unción de vida acá en el estado puro, como se le entregó Dios Padre, eso fue justamente lo que hizo Jesús. Y la excelencia de el conocimiento de Dios Padre hizo todo lo demás. Porque sencillamente es lo que está ocurriendo y lo que seguirá ocurriendo. Esta unción aquí en este mundo es de vida. Objetivo principal para nosotros, los que estamos en el cristianismo, casar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento en la verdad de Dios, la cual es Cristo. Tan solo es cuestión de semántica el que tú hagas y pongas el nombre completo, Jesucristo. La única forma que nosotros podamos hacer eso que en otras culturas a nivel espiritual han logrado hacer esa boda con el íntimo, ese casamiento que por allá lo conocen como la boda mística, y otros se han aventurado en la India a llamarle Kristi Yoga. Aquí, en nuestro cristianismo, es
tan sencillo como te lo digo, practicar la verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Aquí todo lo que está ocurriendo es el concepto que muchos tienen de la verdad. Por eso la Biblia nos habla y lo dice directamente Jesucristo, que muchas personas no van a poder aceptarlo, ni lo van a aceptar, ni lo van a creer, no van a encontrar acomodo estas palabras en la mente de ellos, ni en su vida. Aunque son también hijos del Padre. Pero esto es sencillamente porque la verdad, el espíritu de verdad, tiene que bajar, tener su mando en nuestra vida, para que nos pueda guiar. De otra forma, seguimos en la misma. Seguiríamos en la religiosidad, seguiríamos en la teología del asunto. Pero el llamado es de un conocimiento a través de Jesús que tiene miles de años. Ese es un conocimiento que ha sido transmitido y que tiene una data de miles de años. Jesús lo explicó a sus discípulos. Tan de hecho que hay muchos versículos y escritos en la Biblia que tú ves cuando en esas cartas se dirigen, en esas epístolas, como se le dice a las cartas, a quien yo amo en la verdad, a quien prospera en la verdad, me dijeron que estabas en la verdad, así como prospera también tu alma por causa de esa verdad. Jesús explicó esa mecánica a sus discípulos. La iglesia de aquel entonces, que llamamos primitiva, realmente no era tanto practicante de esos estados de psiquismo que practican mucho ahora, de aquellos espectáculos de sanación, de los cuales ya ha sido comprobado que algunos pues han dejado que desear, de esas histerias colectivas, de esos desprendimiento del doble etérico, que es la sustancia vital que recubre el cuerpo del hombre, produciendo un estado así lo más parecido a algo mediúmnico, a través de los ritos que se han tratado de sostener. Mas, sin embargo, la esencia de Cristo y su aspecto verdad han venido siendo dejados de lado por algunas circunstancias, entre las cuales para muchos está el desconocimiento.
y para otros está algo que llaman el orgullo, algo que llaman el ego, algo que atacó mucho a los escribas y los fariseos en aquel entonces, cuando se hizo presente Jesús. Gente que tenían allí el conocimiento en la mano, que se supone que lo habían estudiado bien, que lo habían aprendido bien, que lo estaban practicando presuntamente. Fueron los que determinaron e hicieron pues ese concierto para delinquir en su contra y crucificarlo. Ese agavillamiento no vino sino por eso, por ese criterio de que realmente ellos estaban sosteniendo un sistema. El sistema era de que el pueblo ya tenía instituida una religión, que era justamente esa religión de los judíos. Estaba basada en la Torá, en el Mishtra, pero ellos desconocían la profundidad. Cuando Jesús llegó y empezó a hablarles de lo espiritual, ellos automáticamente se dieron cuenta que no estaba hablando ya como alguien que sencillamente había leído, o que era un estudiante más, o que era alguien más que había escuchado lo que ellos leían. No, él estaba hablando con autoridad. Porque esa misma autoridad era la manifestación, es la manifestación del Espíritu de verdad. Esa verdad estaba en él. Él fue el que la mandó. Porque él justamente le dijo a los apóstoles, que significa enviados, de que él iba a mandar un consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo conoce ni lo puede conocer. Mucha gente, si hasta en las mismas sinagogas actuales y en las mismas iglesias desconocen y han dejado de lado esa práctica de la verdad enseñada por Jesús. Mas, sin embargo, para nosotros es lo más importante, porque si el Espíritu de verdad es lo único que nos guía a nosotros a toda la verdad, y lo que no sabemos también nos lo muestra, entonces para nosotros es lo más importante, porque es Dios en acción a través de nosotros. Es su Espíritu haciendo su trabajo en la vida de sus hijos, para que en este mundo tengan esa vida verdadera y abundante que Jesús mencionó.
He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque esta vida no es proyectada para este corto tiempo que nosotros utilizamos por aquí, en estos cuerpos físicos que, como el mismo Jesús lo explicó, el espíritu está dispuesto, la carne es que es débil. Estos cuerpos son débiles, son de corta duración. Y también tenemos que ir quedando claros en que sus enseñanzas son fuertes pero necesarias. Y una de las tantas fuertes es que cuando nosotros partimos del radio de la tierra hacia el mundo espiritual, hacia el reino de la luz, hacia ese reino de los cielos, esa morada del Padre que preparó Jesús, no, como lo dijo él mismo, no nos daremos en casamiento ni recibiremos en casamiento a nadie. Seremos como ángeles. Y ya hace un rato vimos de qué se trata, qué es un ángel. De qué está hecho también vimos. Pero si nosotros obviamos esa verdad, que no estamos hablando que se hace, que sencillamente nos hace libre aquí en este mundo, sino que nos libera para una eternidad, que es lo que en realidad está a colación aquí. Proseguimos acá. En este último versículo, el versículo 16 del capítulo 2 del libro Primera de Corintios dice: porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién la va a enseñar? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿La mente de Cristo qué es? La mente de Cristo es la verdad, porque es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, y puede ser pronunciada en pensamientos y también en palabras. Y luego, en nuestro mundo aquí y en nuestra alma allá, se convierte en amor. Y esto es lo más importante a saber de esto. Yo quiero que Dios te bendiga grandemente hoy, que te millonifique todo bien y cosa perfecta en tu vida. Y pues quiero dar los agradecimientos aquí en forma personal a Moreno, a Mari, a Camito y a todos los que estuvieron por acá en este live esta noche. A Steven también, que Dios lo bendiga. Y vamos a pasar a la parte pues de la oración de despedida del live. Y pues agradecimientos también para el Live Fest. Agradecimientos para, muchas gracias a TikTok Live. Gracias primeramente que todo a Jehová, el Papá de Jesucristo, y a Jesucristo mismo, por la excelencia de su conocimiento. Gracias a la amada presencia, a Yo Soy, conocida como el Dios del universo y conocida como Jehová,
que eso también lo aprendimos aquí en este live, de que esa es la traducción, el nombre de Dios en el antiguo hebreo, Jehová, en nuestro español, yo soy. Gracias por el discernimiento bíblico, Señor. Gracias por tu sanación para toda la plataforma digital. Gracias por todos los hermanos y hermanas que son pues tus herramientas también para traer las informaciones. Gracias por la salud que ya tienen todos esos que se operaron, por los que en realidad no necesitaron operarse y ya tienen salud también. Gracias por los que tenían afecciones mentales y ya se sanaron por virtud de tu verdad, tu amor y tu vida verdadera. Gracias por los que en realidad estaban en condición de indigentes y ahora son empresarios adinerados y con todas las de la ley, con cosas buenas y maravillosas, sobre todo con Cristo en su corazón. Gracias también por todas esas personas que se sanaron a través de todas tus enseñanzas, tu palabra, la cual es verdad. Gracias por lo que han buscado y aceptado la sanación y la ayuda de parte de los que en realidad están a cargo ayudando en los ministerios para ayudar a sanar a todos esos drogadictos y personas que agarraron, pues se enviciaron, agarraron malos hábitos y bueno, que ahorita eso los molesta. Gracias porque también los está sanando a muchos y pues a todos los que están llegando también los sanarás. Muchas gracias porque hoy por hoy todas esas personas que no sabían que tú eras la vida de ellos, la que produce sus pensamientos y sus sentimientos, que eras lo que ellos ven y lo que no ven también. Contrale, gracias porque han logrado entender muchos y porque eso en realidad les ha permitido saber de que no están solos como ellos creían que estaban, de que ahorita tampoco no están y nunca lo van a estar. En el nombre de Jesús, el consumador de la fe y el de la excelencia del conocimiento profundo de Dios, Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todos los que han asistido diariamente a estos live para escudriñar junto conmigo allí en el reino de los cielos, que sin duda alguna, Padre, tú verdaderamente, pues, con tu espíritu de verdad, nos has bendecido grandemente todos estos días. En el nombre de Jesús, amén y amén. A Violeta y a Eric Niño, Dios los bendiga también.